Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Alex y hoy vamos a hablar de algo que nadie parece conocer, o sí lo saben, pero lo pasan por alto por la emoción de tener nuestra próxima compra en nuestras manos y no hacemos la tarea como debe ser. Es decir, revisar el auto que vamos a comprar con lupa. Todos sabemos que lo nuevo está por encima del bien y el mal. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener el último iPhone? Acéptalo, son teléfonos hermosos, rápidos y con una cámara brutal. Asimismo, todos quisiéramos tener el auto último modelo. Qué pereza estar en un taller o tener ese presentimiento que en cualquier momento el auto viejo que tanto amamos, pero que no está en sus mejores condiciones, nos puede dejar tirados. De lo contrario, si está en óptimo estado, las posibilidades de empujar o que no vuelva a prender en un semáforo en rojo se disminuyen. Al otro extremo, están las personas que con esfuerzo han podido reunir un dinero importante para hacer la segunda compra más importante después de la casa y es el auto. Debes saber que es el pasivo más nocivo que existe si no lo haces bien. Para hacerlo de la mejor manera, te recomendamos ver los videos de este canal, además de hablar conmigo por medio de una asesoría y puedas tomar la mejor decisión de compra. Sin nada más que añadir a esta super introducción, empecemos. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas buscando el botón suscríbete y también pícale a ese botón que nos gusta tanto, el de like. Recuerda que puedes escribirnos a los correos que dejamos en la descripción de los videos si necesitas una asesoría en la compra de auto. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Los altos kilometrajes no son malos, pero tampoco son buenos. Ese número que ves en el odómetro no se hizo solo. Bueno, si tienes el auto fantástico, sí. Se hizo porque alguien manejó el auto, se sentó por cientos de horas, si juntamos todas durante muchos años de uso. Tocó el volante, metió cambios, cuántas veces aceleró, frenó, accionó el embrague, pitó, giró a la izquierda, giró a la derecha, dio reversa, cuántos huecos esquivó o también cuántos huecos se comió. En fin, un sinnúmero de factores que tuvieron que pasar para que el auto ganara kilómetros con el pasar del tiempo. Hasta aquí no hemos descubierto que el agua moja. Lo complicado es que cada fabricante diseñó, estudió, corrigió, sugirió, comprobó, usó, generó y recomendó un sinnúmero de mantenimientos que por supuesto no hacemos. Es por eso que las personas ricas, y aquí hago un paréntesis, la imposibilidad de conseguir bastante dinero nos hace pensar que toda persona que viva en buen barrio o sector, que tenga un mejor auto que el de nosotros es rico. Te invito a que investigues cuál es el significado de los verdaderos ricos. Te sorprenderás, no son ese tipo de personas que en propiedad tienen un esparhuevito. Y si le compramos un auto a una persona de buenos ingresos, llegamos a nuestra casa a decir que fue sobrado de rico. Los ricos originales no andan en un auto de esos, tampoco lo hacen en un Lambo, Ferrari o Porsche. Eso es exclusivo de personas que están en el siguiente escalón, los millonarios. El rico anda en un auto modesto, grande, seguro y confiable, que en su mayoría sueltan, venden, trasladan o dejan en consignación antes de los 100.000 kilómetros de uso, porque están próximos a empezar a joder, molestar, pedir, y no por malos, sino porque no se les hizo el mantenimiento recomendado por el fabricante. Y he aquí la situación más difícil de manejar en un auto de segunda mano o entrado en años, y con alto valor en el odómetro de nuestro tablero de instrumentos, el más temible de las calles, el kilometraje. Lo primero que hacemos, incluso yo cometía ese error algunos años, el de cambiar el tipo de aceite a mi motor. La regla dice, según los expertos, que con el tipo de aceite y viscosidad con que inicia el auto desde nuevo, con ese mismo se debe terminar hasta el fin de su vida útil. No es verdad que después de los 50.000 kilómetros de uso, esa es la medición que le dan los fabricantes para poder saber la edad de un auto, en kilómetros. Nosotros los seres humanos somos por años, y las máquinas de trabajo pesado se mide en horas trabajadas. Tenemos la inequívoca sabiduría que después de los 50.000 kilómetros es cuando el motor deja de ser joven y empezamos a cambiar a un aceite más viscoso, daño fatal y garrafal que le estamos haciendo al corazón de nuestro motor. Y es aquí cuando cogemos un auto con más de 100.000 kilómetros, quemando aceite y con fugas de compresión. Por otro lado, antes de comprar un auto pregúntate, ¿cada cuánto le hicieron el chequeo de suspensión, terminales, rótulas, brazos axiales, semiejes, amortiguadores? Si han revisado las correas de accesorios cada 10.000 kilómetros para evidenciar su óptimo estado. También los discos de frenos y pastillas según sea el caso, el estado de todas sus mangueras en general, las de refrigeración, las de los frenos, si le han hecho alineación, balanceo, cuándo fue la última vez que pisó o visitó una serviteca, si alguna vez han revisado el nivel del líquido de la transmisión,
¿Los guardapolvos de los semiejes estarán buenos? Si no lo están, ¿los habrán cambiado a tiempo o les entró tierra y polvo, malográndolos prematuramente? ¿Cada cuánto le cambiaron a ese auto los fluidos que pueden desencadenar en futuros daños en el caso del líquido de los frenos, el cual recoge mucha humedad y pierde sus propiedades, daña el módulo ABS y salimos a decir a la calle qué auto tan malo? Es por eso que los invito a leer detenidamente el manual del propietario, que bastante tiempo y conocimiento les tomó hacer. Ten en cuenta que los mantenimientos incorrectos o no hacerlos, por más duradero que sea un auto, desencadenará en un mal funcionamiento, pérdida de potencia, alto consumo en combustible, suspensión afectada que se traslada al habitáculo, haciéndolo más ruidoso y con vibraciones al pasar de los kilómetros. Esto provocará desajuste que después no podemos controlar por movimientos de plásticos y ensamble del tablero y demás. Todas estas cosas y muchísimas más debes de hacer periódicamente, no todos los días, pero sí conforme vaya creciendo la edad del auto. Y recuerda que no es en años sino en kilómetros. Aunque a veces se debe hacer por tiempo, en los casos en donde se utiliza muy poco el auto, pero muy poco. No como algunos que dicen poco uso y el auto lo han disfrutado hasta más y no poder. Es decir, cada determinado kilometraje según el fabricante o por tu propia cuenta darle un vistazo al vano motor y ponle sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, si esa manguera rota que ves es normal en tu vehículo o el que estás próximo a comprar. No todos los autos, por más nuevos que estén, han sido cuidados como se merecen. Salen 0 kilómetros a la carretera y es a darle contra el mundo. También, mucho trapo no hace que tu auto se vea y mejor cuidado, o que te elijan en tu barrio como el vecino que más cuida su auto. Todo lo contrario, el exceso de trapo raya la pintura, la mancha, la decolora y la acaba. Además de no quedar bien lavado como sí lo es cuando lo llevamos a un lavadero. Talleres de embellecimiento automotriz saben cómo cuidar su auto y no es nada barato hacerlo. Por eso, una vez más, reconócele a esa persona que está vendiendo su auto y le ha dedicado todo el tiempo, dinero y conocimiento que se merece. Así que familia, ten en cuenta estas recomendaciones. Lamentablemente en muchos países no se tiene, incluso en países con muy buena economía o muy ricos. Imagínate a Leonardo DiCaprio saliendo un sábado en la mañana a cambiarle el aceite a su auto. Don Pedro, cámbiame el aceite con filtro de aire y aceite. En estos países no se tiene la costumbre, el hábito, el conocimiento de lo que se debe hacer. Nos quedamos con lo que nos decían nuestros abuelos de calentar el auto antes de salir, algo que es fatal para nuestro motor. Hace más de 2 décadas se dejó de hacer este hábito tan dañino. Lo que se hace es darle la vuelta a la llave, esperar que todos los testigos prendan y apaguen casi en su totalidad, encender y avanzar a poca velocidad de los primeros 3 o 5 minutos. Después, podrás hacer con tu auto lo que quieras, y de vez en cuando sácale todo hasta la línea roja, no le va a pasar nada, los motores están hechos para eso. Familia, suscríbete, dale me gusta, comparte este video a todos los que quieren comprar un auto usado y no se define qué kilometraje sería el ideal para comprar y la respuesta es todos, absolutamente todos, pero depende mucho de los mantenimientos y atenciones que sus dueños anteriores le dieron a sus autos. Familia, hasta un próximo video. Chao.